Saludos a todos. Hoy vamos a ver lo que es adaptación del comportamiento, algo que tiene que ver con una subdisciplina que es la ecología comportamental. Es muy importante este tema porque hace referencia a el concepto de estrategias comportamentales. Ya uno no se comporta como automáticamente se pensaba, sino que depende estratégicamente del ambiente en el cual se encuentra. Entonces aquí van a tener ustedes una definición de adaptación. Dice una característica que confiere mayor eficacia biológica total, es decir, en términos individuales y en términos de parentesco, que cualquier otra alternativa presente en otros individuos de la población. Se trata de un rasgo que se ha extendido o se extenderá o se mantiene en la población como resultado de la selección natural. Como pueden ustedes darse cuenta, dejé en rojo los conceptos importantes. Ahí está el elemento de eficacia biológica, parentesco, población, selección natural. Y uno de los elementos claves aquí, cuando hablamos de adaptación, es el término de plasticidad fenotípica. Plasticidad fenotípica dice es el resultado de mecanismos que han evolucionado para ser sensibles a los cambios ambientales. Es decir, que de alguna manera, además de esos comportamientos automáticos, también el organismo hace una evaluación de los contextos ambientales en los cuales se encuentra y haciendo una valoración de costo-beneficio se comporta de una manera o se comporta de otra. Pero sin embargo, sigue viéndose la tendencia en que en todas partes del mundo la forma de comportarnos se repite interesante. Esta es una diapositiva donde nos muestra la relación que existe entre la selección natural, las causas últimas del comportamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con las características de especie, y las causas próximas, todo lo que tiene que ver con las características del individuo. Además, pues está relacionado con historia de vida, que es ese elemento estratégico, y el medio ambiente, tanto físico como social. Entonces, aquí el elemento físico, es decir, temperatura, humedad, altitud sobre el nivel del mar, puede ser un elemento determinante. Sin embargo, lo que nos interesa mucho más es el elemento social, es decir, el ambiente social en el cual estamos inmersos. Entonces, vamos a comenzar primero por las características físicas del ambiente. Aquí ustedes pueden ver una, una, una distribución de la población dependiendo de un gradiente ambiental. Entonces aquí estamos con un gradiente ambiental bajo, un gradiente ambiental bajo, un gradiente ambiental alto, y la población tiende a distribuirse así, de forma normal. Es decir, que en las partes intermedias de ese gradiente se encuentra mayor cantidad de población. En el eje Y es poca población, mucha población. Es decir, que de alguna manera en los ambientes intermedios hay una mayor cantidad de población. Y se entiende por qué los primates son normalmente tropicales, y lo que pasa es que nuestra especie se ha distribuido en un rango amplio del medio ambiente. Entonces, en esta zona A es el rango óptimo, zona B es el límite de tolerancia fisiológica, y zona C, tanto en la parte izquierda como en la derecha, zona de intolerancia fisiológica. Sin embargo, en nuestra especie, de alguna manera se ha logrado vivir en esos ambientes tan extremos, como en bajas temperaturas, por ejemplo, y en altas temperaturas. Muy bien. Entonces, dependiendo del ambiente en el cual estamos, hay unas estrategias comportamentales que se presentan más frecuentemente. Entonces, por ejemplo, la territorialidad se encontraría mucho más en la zona A.
la que es mucha más posibilidad de que se encuentre la población, mientras que en la territorialidad va a ser mucho más alta la territorialidad en la zona B. La cooperación baja en la zona A, alta en la zona B. Cuidado biparental, uno encontraría mayor probabilidad de que hayan cuidados biparentales, es decir, de padre y madre, en la zona B, donde son zonas fisiológicas complicadas. En cambio, en la zona A, donde se puede sobrevivir sin necesidad de un cuidado biparental, sino perfectamente podría ser con un solo individuo de la pareja. Entonces, ahí hay unas tendencias, no es que todos los organismos tengan esa misma posibilidad, pero hay unas tendencias mayoritarias a presentarse ciertos comportamientos en los ambientes en los que vimos en la diapositiva anterior. Y eso tiene que ver con esta gráfica, donde en el eje X está el tiempo y en el eje Y está el número de animales, es decir, que es una gráfica de crecimiento. Ustedes pueden ver este crecimiento, que es un crecimiento al principio muy rápido y luego se estabiliza. Y ese coincide con algo que se llama estrategia K. Creo que en primer semestre algo ha hablado sobre eso. Y en cambio, en otras poblaciones crecen de esta manera exponencialmente. Es decir, que de alguna manera el crecimiento es mucho más rápido en esas poblaciones y en esas especies. Y aquí hay una línea verde que ustedes ven punteada y hace referencia a la capacidad de carga. Es decir, como para tener en cuenta, la capacidad de carga hace referencia a los recursos que son necesarios para mantener una población. Entonces, uno podría decir que la estrategia K está por debajo o muy pegada a la capacidad de carga, mientras que la estrategia R no le importaría la capacidad de carga y crece exponencialmente en gran medida. Y esa es la diferencia. Por supuesto, no estamos diciendo que solamente se crezca de esta manera o se crezca de esta. Pueden haber crecimientos intermedios, como por aquí, como por aquí. Habrán poblaciones que crecen así. Hay otras poblaciones que crecen muy por debajo de la capacidad de carga. Y por supuesto, estas poblaciones que crecen muy por debajo de la capacidad de carga, pues la mayoría de los individuos van a sobrevivir porque tienen suficientes recursos, más de lo que necesitan, mientras que aquí va a haber una gran cantidad de mortalidad. Y hacia eso va esas estrategias de crecimiento poblacional. Entonces, esas estrategias también determinan algunos comportamientos que se van a dar más frecuentemente. Por ejemplo, aquí el ambiente de estrategia K seguramente se va a encontrar que es constante o predecible, mientras que en estrategia R es inestable, impredecible el comportamiento. Es decir, que en condiciones de mucha riqueza en esos momentos, pues hay que reproducirse rápidamente, hay que alimentarse rápidamente, esperando de pronto que baje esa posibilidad, esa capacidad de carga. El desarrollo, por ejemplo, es lento en la estrategia K, mientras que aquí es rápido en la estrategia R. La madurez es tardía, es decir, que más tarde va a llegar al momento reproductivo, mientras que en la estrategia R tiende a tener un rápido crecimiento y una posibilidad de madurez más temprana. El número de crías es poca en estrategia K, mientras que en estrategia R es mucha. Y aquí están todos los elementos comportamentales. Cuidado parental, si hay cuidado parental, aquí no tiende a haber cuidado parental. La cooperación mayor en estrategia K, vínculos familiares mayores en estrategia K y reconocimiento familiar mayor en estrategia K. Es decir que hay unas diferencias dependiendo de esa tendencia al crecimiento, tanto en estrategia A como en estrategia B. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre estos elementos importantes de la población, que tiene que ver con estas estrategias K y R y que además determinan estrategias que los individuos dentro de la población van a tomar dependiendo de esas condiciones. Entonces, vamos a hablar de densidad poblacional, relación genética, proporción de sexos, recursos, probabilidad de mortalidad y prevalencia de patógenos. Entonces, en lo primero que vamos a hablar es sobre
esos elementos que tienen que ver con la densidad poblacional. La densidad poblacional es un elemento clave en cuanto a las estrategias comportamentales. Entonces, por ejemplo, hay factores que son dependientes de la densidad, que son la depredación. Entre mayor cantidad de individuos dentro de una población, habrá mayor cantidad de predación. Y cuando hablamos de depredación también estamos hablando de infecciones, como lo pasa con el COVID-19 que ahorita nos está afectando. Y es que en poblaciones de mayor densidad, hablen ustedes de Nueva York o de China, pues se va a haber un mayor contagio. Y eso tiene unas implicaciones con relación a lo que tiene que ver con la siguiente parte, que es las enfermedades. Esas enfermedades van a distribuirse mucho más rápidamente y en esas poblaciones seguramente se necesitarán estrategias para evitar esa propagación. Y por supuesto, la densidad poblacional es un elemento que está afectando esas decisiones. Y además, en poblaciones donde hay mayor densidad, hay mayor competencia. Es decir, que nuevamente en poblaciones donde hay una gran cantidad de individuos, va a haber una mayor competencia por recursos. Y en el caso del ser humano, además de recursos, también habrá competencia con relación a conseguir trabajo. Antes conseguir trabajo era muy sencillo, ahora se convierte en un elemento muy competitivo y cuando hay estas epidemias como lo que está pasando ahora, van a haber una gran cantidad de posibilidades de perder ese trabajo y por supuesto volverlo a recuperar es bastante complicado. Otro elemento importante es la distribución de la población. Aquí es lo que estamos viendo aquí. Y es que la población se puede distribuir en general en tres formas. Una distribución al azar, es decir, que no tiene una distribución que uno pueda predecir. Una distribución agregada en grupos de individuos, en grupos de poblaciones, dependiendo de los recursos, o una distribución uniforme, es decir, que no importando los recursos, se va a distribuir la población uniformemente, guardando ciertas distribuciones. Esa distribución pues va a tener implicaciones bastante importantes en cuanto a las estrategias que se puedan tomar. Aquí no habría una estrategia definida, pero en estas dos sí debería haber una estrategia. Otro elemento poblacional es la estructura de edad. Ustedes aquí pueden ver en la parte izquierda de la gráfica todo lo que es la distribución de las cantidades de individuos dependiendo de la edad en el eje Y, de los hombres, con relación a un porcentaje. Es decir, que en esta población los individuos menores están en mayor cantidad, mientras que va disminuyendo con la edad. Mientras que aquí también se ve la distribución de las mujeres. Normalmente uno esperaría que esta es la distribución de las poblaciones saludables, es decir, que hay muchos individuos jóvenes y pocos individuos mayores. Sin embargo, en gran cantidad de países se encuentra un cambio en la pirámide que se llama esta distribución y se encuentran una gran cantidad de individuos mayores aquí en esta parte y una disminución de los individuos menores, es decir, que se forma como un uso, se podría dibujar como así, y evidentemente eso podría afectar los diferentes comportamientos de la población. Fíjense que hay una gran cantidad de personas que están muriendo en zonas donde, en esto del COVID-19, se están muriendo en zonas donde hay gran cantidad de personas ancianas, mientras que en poblaciones como la nuestra hay una gran cantidad de individuos jóvenes que de alguna manera reaccionan fácilmente a esos problemas de infección. Entonces, miren aquí, hay unas tendencias dependiendo de la densidad alta. Aquí, densidad alta y estrategia lenta del comportamiento. Miren aquí, cuando hay una alta densidad, hay una estrategia lenta que tiene que ver con mayor inversión de energía en crecimiento y mantenimiento corporal, retraso en la reproducción, mayor esfuerzo para acumular capacidad competitiva y capital incorporado, es decir, habilidades y conocimientos de los individuos. Se prepararía uno más para lo que viene en el futuro
También menos descendencia, pero mayor inversión en cada una de las descendencias. Relaciones románticas a largo plazo, descendencia más competitiva y pocos amigos, pero invierten más en cada una de las relaciones de los individuos. Esas son las tendencias comportamentales. Inversión parental. Entonces, cuando hablamos de inversión parental, normalmente esta es la tendencia general en los individuos que son mamíferos y que se reproducen sexualmente. Y es que en los machos, en los hombres, en nuestra especie, la inversión parental es facultativa. Es decir, que hay posibilidades de tomar la decisión de cuidar o no cuidar. Mientras que en las hembras o en las mujeres, en la mayoría de los casos es obligada. Y vamos a ver por qué. Es facultativa porque no hay tanta certeza de paternidad en el hombre. Entonces se sabe que cuando no hay tanta certeza de paternidad, pues se tiende a no invertir mucho en las crías. Cuidado y supervivencia. Si el cuidado y la supervivencia está relacionado con la ayuda biparental, el hombre tendería a quedarse mucho más probablemente. Oportunidad de emparejamiento. Si hay más oportunidades de emparejamiento, este individuo tenderá a huir de esa relación, a no invertir. Éxito con una pareja. Si con una pareja hay un gran éxito reproductivo, habrá una mayor tendencia a quedarse a cuidar a sus crías. Y el cuidado de lo parental. Ese es un tema muy interesante porque se ha encontrado que si se tienen ayudas en el cuidado biparental, es decir, de una pareja, hay un individuo adicional, como digan ustedes, una abuela o una tía, podría haber una menor estabilidad de la pareja. Entonces, se han encontrado que donde hay mayor cantidad de individuos que están dispuestos a invertir en unas crías, pues hay una mayor probabilidad del divorcio. Y eso es un elemento interesante. Mientras que en las mujeres tiende a ser obligada porque la fecundación es interna, es decir, que el desarrollo en el vientre materno es inevitable. La lactancia también es un elemento que está relacionado con la feminidad y el cuidado de los primeros años es muy importante con las mujeres. Entonces aquí dice, por ejemplo, tendencia al cuidado a lo parental, el acto de cuidar a jóvenes que no son propios y que podrían estar afectando la estabilidad. La dispersión, tendencia para que al menos un sexo abandone su grupo natal al alcanzar la madurez sexual. Entonces, ustedes saben que, y de hecho en la lectura que ustedes hicieron, hablan de una tendencia que uno de los sexos va a ser expulsado del grupo cuando ya tiene una condición de reproducción, y esa es la tendencia general de las poblaciones. El otro elemento es la proporción sexual, es decir que cuando, y normalmente se conoce como proporción sexual, la cantidad de hombres dividido la cantidad de mujeres en una población. Entonces, si ustedes alcanzan a ver aquí en Kuwait, hay una proporción sexual de 1.46. Eso quiere decir que hay un 46% más de hombres que de mujeres. Mientras que en Rusia la proporción es al contrario, hay más mujeres que hombres, por eso es que es menor de 1. Cuando es mayor a 1 es porque hay más hombres que mujeres. Y por supuesto, aquí, cuando hay más hombres que mujeres, estas son las estrategias comportamentales, es la tendencia de la población. Entonces, por ejemplo, hay menor tasa de divorcios, mayor inversión de los padres, mayor proporción de hombres adultos jóvenes casados, mayor tendencia a la monogamia, mujeres tienden a la relación a corto plazo, y esto es muy interesante, hay todavía poblaciones donde se compra y se venden las novias, y el precio en una población donde hay mayor cantidad de hombres que mujeres, el precio de la novia ha estado aumentando, por ejemplo en China, donde ustedes saben que hay un sesgo hacia mayor cantidad de hombres que mujeres. Mientras que el caso contrario, y ahí por supuesto ustedes pueden leer los demás elementos, y en el caso contrario donde hay más mujeres que hombres, la poliginia es más común, aumenta el número de hombres y el aumento en el número de hombres es más probable que los hombres ricos
tengan múltiples esposas y los hombres pobres ninguna. Es decir, que ahí hay una tendencia comportamental. Y orientada hacia su carrera. Las mujeres invierten mucho más en su preparación al futuro. Es decir, que hay una tendencia comportamental dependiendo de la proporción sexual. Distribución de los recursos. Entonces, miren, aquí ustedes ven una gráfica donde hay menos recursos, más recursos y aquí, de alguna manera, los cambios ambientales pueden estar determinando unos comportamientos. Por ejemplo, aquí donde hay menos recursos, el crecimiento es lento y la pubertad es retrasada, es decir, que la expectativa reproductiva se retrasa, mientras que cuando hay más recursos hay mayor individualismo, mayor apertura, valores menores tradicionales, mayor bienestar subjetivo, menos territorialidad, menos agresión. Es decir, que hay menos competencia en esos casos. Y por supuesto, aquí están esos cambios en el comportamiento que se van a dar dependiendo de si estamos en este lado o estamos en el otro. En cuanto a medidas de estatus, miren que aquí hay una gráfica bien interesante donde la medida tiene una medida de ferocidad, es decir, de agresividad, y de alguna manera están relacionando con estatus mayor o menor. Y se encuentran que individuos con mayor niveles de ferocidad tendrían mayores niveles de estatus, es decir, que hay una tendencia lineal, más o menos lineal hacia aquí. Individuos mucho más pacíficos no encontrarán un estatus alto. Y ustedes saben que los estatus altos, como lo vimos en uno de los documentales, entre el estatus es más bajo, los niveles de estrés son mayores y eso de alguna manera envejece mucho más y tiene implicaciones en la salud. Miren esta gráfica tan interesante aquí, en el eje X está estatus socioeconómico y velocidad de caminata. Aparentemente hay una relación entre estatus socioeconómico y velocidad de caminata, pero solamente en hombres. Miren que hay una tendencia lineal en cuanto a mayor estatus socioeconómico, uno esperaría que los individuos caminen más rápido, mientras que en las mujeres la pendiente es cero, es decir, que no hay una relación entre esas dos variables. Probabilidad de mortalidad. Entonces, miren, esta gráfica la hice con unos datos de tendencia mundial. Si ustedes ven aquí la tasa de mortalidad materna por 100.000 nacimientos, es decir, cómo las mujeres mueren cuando están en el momento del nacimiento, está relacionado de forma curvilínea con la edad de la madre en el primer hijo. Es decir, que cuando hay una tasa de mortalidad muy baja, la edad de la madre es mayor en el primer hijo. Miren ustedes, Japón, la zona europea, etc. Pero cuando la mortalidad es mayor en las mamás, la edad del primer hijo tiende a ser 19, 21 años. Es decir, que hay una relación muy estrecha entre la mortalidad y los comportamientos. Y miren lo que dice aquí. Muchos de nosotros vivimos en ecología, en ambientes en los que otros humanos son depredadores. De hecho, el conflicto violento entre grupos ha sido un rasgo recurrente en nuestra historia ancestral. Es decir, que cuando estamos en ambientes donde hay mucha violencia, hay una tendencia a ajustar nuestro comportamiento a las condiciones. Y cuando hay mucha violencia o cuando hay catástrofes naturales, miren la tendencia: reproducción más temprana, baja inversión de los padres y orientación temporal centrada en el presente. Es decir, que no les interesa el futuro, sino vamos a tomar decisiones con relación al presente. Es decir, que de alguna manera el ambiente en el cual estamos, por ejemplo nosotros en Colombia, que hay una violencia muy grande, uno pensaría que hay una mayor tendencia a que las niñas estén o lleguen a estar embarazadas mucho más temprano que en ambientes donde casi no hay muertos, como por ejemplo en Japón hay niveles de asesinatos muy bajos y de alguna manera
es un ambiente mucho más estable. Miren estas gráficas, medio ambiente social y probabilidad de infanticidio. Entonces, aquí en la primera gráfica hay una variable que es edad del hijo y el homicidio hacia esos individuos. Cuando el asesino es pariente, hay una alta probabilidad de que los individuos muy jóvenes sean asesinados. Pero cuando el asesino no es pariente, la probabilidad se va al otro extremo, a los 17 años. Por supuesto, aquí también hay unos niveles. Miren aquí cómo va bajando esta gráfica. Mientras que aquí está más o menos estable aquí y luego se va subiendo. Hay alta probabilidad cuando no son parientes a matar a individuos mucho mayores. Aquí es muy interesante esto, la edad de la madre, con relación a la probabilidad de muerte de los hijos, de sus propios hijos. Cuando las madres son muy jóvenes, la probabilidad de morir es muy alta de esos hijos que son hijos de esa señora, mientras que va disminuyendo con la edad de la madre. Y aquí hay un leve aumento, es decir, que hay una tendencia así. Mientras que aquí la estabilidad de una pareja puede ser determinante de mayor o menor probabilidad de infanticidio. Miren, estos individuos que no son casados, hay una alta probabilidad de matar al individuo, hay una alta probabilidad de matar al individuo, mientras que cuando son casados, la probabilidad es menor y aumenta con la edad, pero de alguna manera es diferente, hay una diferencia significativa en esas tendencias. Este es muy interesante y es los niveles de cortisol, dependiendo de cómo está conformada la familia. Entonces, miren, una familia nuclear, la línea negra de 0 quiere decir que todo lo que esté por debajo son niveles muy bajos de cortisol, es decir, muy bajos de estrés. Todo lo que esté por encima de la línea son niveles altos de estrés, niveles altos de cortisol. Entonces miren que en la familia nuclear los niveles son bajos. Niveles de familia nuclear con el padre ausente, más del 50%, los niveles de cortisol son bajísimos, es decir, que de alguna manera la presencia del hombre en todo momento podría ser perjudicial. Una madre sola, los niveles de cortisol son altos. Una madre sola pero con familia, se bajan los niveles de cortisol. Abuelas cuidando a sus nietos, los niveles de cortisol son bajos. Los abuelos, o sea, abuelo y abuela. Padrastro, el nivel de cortisol alto. Padrastro y medios hermanos, los niveles de cortisol aumentan en gran medida. Y parientes lejanos, los niveles de cortisol son muy altos. Mira aquí la descendencia genética, es decir, relaciones biológicas entre individuos, los niveles de cortisol son bajos, y hijastros, los niveles de cortisol son muy, muy altos. Y aquí es un trabajo que hicieron en una población de indígenas y los niveles de cortisol cambian dependiendo de la hora del día. Y miren, hay una tendencia bastante interesante. Solamente estos valores negros hacen referencia a individuos que les tocó trabajar en ese momento y de alguna manera tuvieron niveles de cortisol más altos que los normales en el resto de la población. Prevalencia de patógenos. Esto es muy interesante porque cuando hay prevalencia de patógenos, y va a ser muy interesante encontrar los resultados del DANE, por ejemplo, del año 2019, en la primera semestre del 2019, cuando los tengamos en el 2020, porque seguramente vamos a encontrar esta tendencia, es que donde hay una gran cantidad de prevalencia de patógenos, es decir, hay un ambiente donde es infeccioso, hay una tendencia a, miren, una mayor fertilidad, una mayor priorización del atractivo físico en las parejas, una personalidad más autoritaria, mayor tradicionalismo, mayor colectivismo y reducción de movilidad entre las comunidades. Miren que esto quiere decir que naturalmente cuando hay una tendencia a la infección, automáticamente nosotros reducimos
nuestra movilidad. Por supuesto, en gran cantidad de personas se ha tenido que obligar a que no haya movilidad, pero en la mayoría de los individuos hemos acatado las recomendaciones del gobierno. Es decir, que de alguna manera la separación social es natural en nosotros. Incluso nosotros podemos identificar individuos por el rostro si están infectados o no, por las características de la voz, por las características del cabello, por una gran cantidad de elementos importantes. Miren que aquí que el estrés patógeno está asociado a la inversión parental. Es decir, que de alguna manera todo esto que se está viendo en estos momentos de pandemia nos están mostrando cómo son las estrategias comportamentales que nos pueden afectar en cierto modo.